Vamos a ir observando que tenemos una definición de acuerdo al Código Alimentario Español. Podemos ir observando una definición de frutas y frutos secos. Hoy vamos a ver por separado cuáles son las características de las frutas y cuáles son las características de los frutos secos para poder ir entendiendo estas diferencias. Por favor, chicos, en casa les recuerdo que enciendan sus cámaras, ya que forma parte del aula híbrida y es necesario que ustedes que están en casita tengan su cámara encendida durante las sesiones. Esta va a ser la última vez que se los recuerdo, porque ya es necesario que yo inicie con la clase del día de hoy. Bueno, como parte de las definiciones de qué son las frutas y los frutos secos, podemos ir observando que nos dan una denominación genérica donde nos dicen que las frutas van a hacer alusión principalmente al fruto, la semilla o las partes carnosas de los órganos florales que hayan alcanzado un grado adecuado de madurez y que éstas sean propias para el consumo humano. En esta definición podemos ir observando diferentes elementos donde podemos ir observando que una fruta va a ser esta semilla o las partes carnosas principalmente y que deben de haber alcanzado un grado adecuado de madurez. Podemos ir observando que de acuerdo a este código, al CAE, podemos tener en cuenta dos formas o dos criterios para poder clasificar a las frutas y frutos secos. Y estos van a ser principalmente por su naturaleza y por su estado. Si nosotros estamos hablando de esta clasificación de las frutas de acuerdo principalmente a su naturaleza, podemos ir observando que las podemos categorizar principalmente en tres tipos. En frutas carnosas, donde vamos a ir observando que va a hacer alusión principalmente a esta pulpa, a esta parte comestible de esta fruta y que por lo menos en su composición química, al menos lo que estamos hablando, que sea igual o mayor al 50% tenga un contenido en agua. Vamos a hablar que una fruta carnosa, al menos en su composición, debe de tener un 50% de contenido en agua. Vamos a estar viendo que si por su naturaleza las vamos a clasificar en frutas secas, también hace alusión principalmente a este porcentaje de agua que se tiene, donde podemos ver que van a ser aquellas partes comestibles de esta fruta que va a tener menos de un 50% de agua disponible. Y aquí vamos a encontrar dentro de este grupo principalmente de frutas, vamos a encontrar la almendra, la avellana, la nuez, entre otros. Otra manera de poder irlas clasificando de acuerdo a su naturaleza, pero que no va a tomar en cuenta este contenido o este porcentaje de agua, lo podemos ir observando principalmente para aquellas frutas o semillas que van a ser empleadas para la obtención de grasas, principalmente para el consumo humano. Y aquí vamos a encontrar principalmente a la aceituna, el cacahuate, el coco, el girasol, el sésamo, entre otros. Ahora, si nosotros vemos otra clasificación, recordemos que tenemos dos criterios en los cuales nosotros podemos ir clasificando a estas frutas, podemos clasificarlas de acuerdo a este estado. Y de acuerdo a su estado, las podemos clasificar en si estas frutas son frescas. Y vamos a ver que cuando hablamos de una fruta o semilla fresca, vamos a ver que son destinadas principalmente a un consumo inmediato. No han sufrido tratamiento alguno que pueda modificar o afectar principalmente
este estado natural en el que se encuentran estas frutas o estas semillas secas. También podemos ir observando que las podemos encontrar desecadas, donde esta fruta o esta semilla ha sufrido algún tipo de tratamiento y vamos a ir observando que la proporción de humedad se ha reducido principalmente por la acción tanto del aire o del sol. Y también podemos ver que podemos clasificar a estas frutas y semillas en un estado de deshidratadas, principalmente donde vamos a ver que la proporción de humedad ha sido reducida mediante procesos principalmente tecnológicos, y vamos a ver que aquí ya utilizamos algún tipo de método de conservación también, donde el grado de humedad residual será tal que impida toda alteración posterior. En pocas palabras, la actividad de agua, principalmente esta agua disponible dentro de las frutas y las semillas, ya ha sido reducida completamente. Muy bien. Ahorita, como los conceptos son muy similares, la diferencia entre desecada y deshidratada, ¿cómo que se...? Mira, aquí te lo voy a ir explicando. Cuando hablamos de desecada, estamos viendo que la proporción de humedad se redujo, pero principalmente aquí hay un método de conservación tradicional y estamos hablando que hay una acción natural del aire y del sol. Pero, a diferencia de cuando hablamos de un estado deshidratado, aquí ya estamos hablando que hay procesos apropiados como la deshidratación por un horno de convección o algún otro proceso de método de conservación, puede ser a través de atmósferas modificadas, a través de la ionización. Hay métodos tecnológicos diseñados con toda una metodología donde principalmente lo que se está haciendo es reducir de igual manera la humedad, principalmente el agua disponible dentro de estas frutas o semillas, para que no sufran ninguna alteración, cambio o modificación. ¿Ok? Muy bien, vamos a ir continuando. ¿Y en casita tienen alguna duda? Ok, continuamos. Vamos a ir hablando un poco de esta composición, ya vamos a ir entrando a esta composición y aspectos nutritivos que van a ser un determinante para la selección del método de conservación que nosotros vamos a ir utilizando. Tenemos aquí una tabla, es muy importante irla observando, donde principalmente vamos a ir identificando diferentes frutos principalmente, y vamos a ir viendo el porcentaje de peso fresco de la porción comestible, de esta pulpa que nosotros ingerimos fuera de la fibra o fuera de la cáscara que estas tengan. Y podemos ir observando que en esta tabla tenemos en la primera columna diferentes frutas frescas y de manera horizontal podemos ir identificando estos macronutrientes que se van a encontrar en mayor o en menor cantidad dependiendo del tipo de la fruta. Vamos a ir observando que en la primera columna tenemos el agua, la proteína, carbohidratos, lípidos y fibra. Algo que tenemos que tener en cuenta es que va a existir variabilidad dependiendo del tipo de la fruta. Esto ya ha quedado muy claro cada vez que vamos revisando diferentes fuentes de alimentos. Pero también es muy importante ir observando igual que dependiendo del tipo de fruto y de su grado de madurez, estos componentes van a variar. ¿Ok? Y podemos ir identificando la constante que vemos, donde el agua, y la podemos ir observando en la primera columna, principalmente se va a encontrar dentro de los porcentajes, dentro de la constitución general de estas frutas. No estamos hablando de las semillas, aquí observan, solo estamos hablando de estas frutas, de esta porción comestible, porque en las siguientes plantillas, en las siguientes presentaciones, vamos a ir observando y vamos a hacer una comparativa
en la composición química principalmente de estos alimentos, las diferencias que existen entre las frutas y las semillas secas. Aquí, ¿qué me gustaría que vayan identificando? Principalmente este porcentaje que podemos ir observando del contenido de agua presente, que se encuentra entre el 75 y el 90% de esta parte comestible de los frutos. Podemos ir observando también la presencia de carbohidratos. Vamos a ir viendo que aquí van a prevalecer, porque estamos hablando de un grado de madurez. Ahorita que veamos esta fisiología de los frutos, vamos a ir entendiendo cómo el grado de madurez se va a ir modificando y va a ir cambiando conforme la fruta va a ir teniendo alteraciones o va a ir aumentando su metabolismo. Aquí podemos ir observando que los azúcares se van a encontrar en un porcentaje aún menor que el agua. Estos van a variar principalmente entre un 5 y 18%, donde principalmente vamos a obtener principalmente la sacarosa, va a ser los azúcares que vamos a encontrar principalmente en mayor cantidad. Y aquí lo podemos ver más claramente en esta gráfica, donde nos vamos a centrar principalmente en identificar a este hidrato de carbono. Podemos ir observando, voy a regresar tantito, si los azúcares se van a encontrar en un rango entre el 5 y el 18%, es muy importante ir identificando que en mayor cantidad, claro, esto va a variar dependiendo principalmente del tipo de fruto, pero podemos ir observando una constante donde el principal hidrato de carbono va a ser la sacarosa que vamos a encontrar en mayor cantidad. También podemos ir observando que existen otros tipos de hidratos de carbono presentes en las frutas, como es el caso de la maltosa, la melillosa, la racinosa o la estagiosa, y que estas van a estar presentes en diferentes frutos y en diferentes cantidades. Seguido de la sacarosa, vamos a encontrar en mayor porcentaje principalmente la glucosa y la fructosa, como podemos encontrar. En primer lugar, vamos a encontrar la sacarosa y en segundo lugar, de manera equitativa, vamos a encontrar principalmente glucosa y fructosa. Aquí es muy importante identificar porque, por ejemplo, vamos a ver la presencia de diferentes hidratos de carbono y ya sabemos que esto va a variar dependiendo de los diferentes tipos de fruta. Pero en específico, cuando hablamos de la pera y de la ciruela, ¿qué características son las que presentan estas frutas? A ver, chicos, allá en casa, ¿por qué recomendamos el consumo de la ciruela o en qué condiciones recomendamos el consumo de la ciruela o de la pera? ¿Qué efecto provocan? Tienen un efecto, muy bien, Oscar. El efecto que provocan estas frutas principalmente es un efecto laxante. Y esto principalmente se debe a la presencia de sorbitol en los hidratos de carbono de la composición química de la pera y de la ciruela. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Podemos ir observando la presencia principalmente de hidratos de carbono que se van a encontrar en un porcentaje del 5 al 18%, donde principalmente vamos a encontrar la sacarosa y otros hidratos de carbono en menor cantidad, seguido principalmente de la glucosa y la fructosa, aunque específicamente, dependiendo del fruto, podemos encontrar otros tipos de hidratos de carbono, como es en el caso del sorbitol. Aquí podemos ir identificando, si nosotros seguimos hablando de estos polisacáridos,
vamos a ver que si hablamos de este estado fisiológico de la fruta, nosotros no las podemos encontrar en diferentes maneras. Estas pueden ser totalmente maduras o pueden no estar maduras. Y vamos a ir observando cómo se va modificando esta composición de esta fruta. Por ejemplo, algo que tenemos que tener en cuenta es que en el caso de estas frutas no maduras, vamos a ver que el contenido en almidón se va a encontrar entre un porcentaje de 0.5% y un 2%. Y vamos a ir observando que a lo largo de esta madurez, conforme va dándose este proceso de maduración, va a ir disminuyendo prácticamente su concentración hasta desaparecer. Mientras más madura sea la fruta, menor va a ser su concentración